queridos hermanos, hoy vamos a ver 8 interrogantes que se encuentran en Malaquías. 8 preguntas que se hace este pueblo de Israel y que el Señor les responde. Dios Todopoderoso se lo responde. Esta es una profecía de Jehová contra Israel, por medio de este profeta Malaquías, que significa su nombre, mi mensajero. Malaquías significa mi mensajero, y él tenía que transmitir proféticamente el mensaje de parte de Dios a esta nación de Israel. Así que vamos a empezar desde el primer capítulo de Malaquías y vamos a leer el primer interrogante, ¿sí? En Malaquías 1, desde el versículo 2 al 5, vamos a leer. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desierto, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Como para entender un poquitito lo que el Señor le está respondiendo a este pueblo, vamos a recordar que Isaac tuvo 2 hijos gemelos. Uno de ellos es Jacob y otro es Esaú. Cuando aquí hace referencia a Edom, está haciendo referencia a Esaú. Son 2 hermanos gemelos que nacieron en el mismo momento y crecieron, pero con el tiempo el Señor dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú. No nos vamos a detener a estudiar el por qué el Señor aborreció a Esaú y amó a Jacob, pero sí una simple explicación vamos a dar, y la explicación que vamos a dar es que el Señor conoce el corazón de las personas. Son 2 hermanos que nacieron del mismo vientre de una madre en el mismo momento, pero que el Señor con el transcurso del tiempo observaba la vida de los 2 y veía el actuar de los 2 y conocía y veía lo que nosotros no vemos, el corazón. No vamos a contar la historia de ambos porque no quiero focalizarme en ellos, simplemente quiero decir que el Señor primero empieza diciendo yo os he amado, pero sin embargo ellos empiezan a decir ¿y en qué nos amaste? Y ahí el Señor les empieza a hacer recordar un poquito y les empieza a decir, acuérdate que yo amé a Jacob, pero sin embargo a Esaú lo aborrecí. Y convertí todo lo que tenía Esaú, o sea, tenía esos montes, los convertí en desolaciones, en desierto. Y abandoné sus heredades, todas las cosas que ellos tenían para los animales salvajes, para que hicieran presa. Y entonces cuando Edom dijere, bueno, si nosotros hemos sido empobrecidos, vamos a volver a edificar lo arruinado, que hay algo importante, hermanos, en esto, ¿no? Ellos dicen van a edificar lo arruinado, pero así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, eternamente. Y hay algo, hermanos, es que no podemos pleitear con Dios. No podemos pleitear con Dios, no podemos pelear. Que si Dios nos ha empobrecido, nosotros vamos con nuestra fuerza, nos vamos a enriquecer. Y si Dios dice, yo te quiero mantener así, te vas a quedar. Por más que nosotros quieramos ir en contra de Dios, en vano es luchar contra Dios. Porque acá dice que Dios decía una cosa y ellos hacían lo contrario. Si estaban empobrecidos, decía este pueblo de Esaú, estamos arruinados, vamos a volvernos a edificar todo lo que está arruinado. Pero Jehová de los ejércitos decía otra cosa. Jehová de los ejércitos decía, ellos dicen que van a poder, pero si edifican yo los voy a destruir. Y todo lo que para ellos eran montes hermosos los voy a dejar en desiertos que no van a servir para nada, y todas sus pertenencias se las voy a dar a los animales del desierto. Es muy delicado, hermanos, ir en contra de la voluntad de Dios.
A veces el ser humano quiere pelear con Dios y no sabe que es Jehová de los ejércitos el que da la última palabra. Pero esto es lo que Dios le estaba recordando a esta nación a la cual el Señor estaba profetizando en contra de ellos porque eran desagradecidos. Y le dicen, ustedes dicen, ¿en qué nos has amado, Dios? ¿Y qué no se acuerdan que yo a ustedes los amé y les di privilegio y a su hermano lo aborrecí? ¿Se han olvidado un poquitito de su pasado? Y a veces, hermanos, estamos tan cegados nosotros que no podemos ver ni cuándo ni cuánto Dios nos ama. Estamos tan cegados por nuestros pensamientos y nuestra arrogancia y nuestra soberbia que no nos damos cuenta cuánto Dios nos ha amado. No recordamos cuando Dios nos ha encontrado y nos ha rescatado del reino de las tinieblas. Eso tiene que ser un motivo de alegría en nuestras vidas por siempre, hermanos. Fíjense en que aquí Esaú había sido desechado y Dios estaba indignado eternamente. Dice que estaba indignado con Esaú por siempre. Y a veces hay que tener cuidado, hermano, porque cuando luchamos con Dios puede llegar la indignación de Dios que nos deseche, como lo desechó a Esaú y como desechó al rey Saúl y como en este caso lo ha desechado a Esaú para siempre. Pero sin embargo el Señor le está diciendo, así que ustedes se han olvidado todo lo que yo he hecho por ustedes. Y qué fácil que es para el ser humano, hermano, y yo observo cómo se olvida de Dios. Nos olvidamos, la tendencia del ser humano es olvidar. Esa es la tendencia del ser humano. No recordamos los bienes que Dios nos ha hecho. Somos más rápidos para encontrar los errores y el mal que para encontrar las bendiciones y la salvación que Dios trae a nuestra vida. Nos olvidamos, hermano. Por eso somos personas desagradecidas con Dios. Por eso somos personas que vivimos enojados. Vivimos viendo los defectos momentáneos o las situaciones momentáneas que nos toca vivir y nos olvidamos que hay un Dios que un día llegó a nuestra vida y nos trajo salvación, nos ofreció salvación gratuitamente, nos arrancó de esa vida mala que llevábamos, de ese reino de tinieblas en el que vivíamos. Y nos ofreció la salvación y nos ofreció un mensaje de vida eterna, hermanos, para no ser rechazados eternamente como Esaú. Así estaba pasando con esta nación que el Señor había amado tanto. ¿En qué nos amaste? Miren qué tremendo, ¿no? Cuántas veces yo he escuchado a personas que se enojan contra Dios. Y dice, y Dios me ha olvidado, y Dios está enojado conmigo porque yo sigo mal, yo sigo en esto, yo sigo en aquella situación y en aquella. Y no miramos nuestros propios errores. Dios, con el solo hecho de habernos ofrecido la salvación, hermanos, somos personas bendecidas, eternamente bendecidas, por el solo hecho de haber cambiado nuestro corazón y de estar preparando una mansión allá en el cielo, hermanos. Pero nos olvidamos continuamente. Por eso a veces no somos fieles a Dios. Porque si nosotros supiéramos cuán esa salvación tan grande le ha costado a nuestro Dios, no le fallaríamos a Dios. Nos esforzaríamos por venir a la casa de Dios. Nos esforzaríamos por leer la Biblia. Nos esforzaríamos por estar en comunión con Dios, orando, conociendo intimidad, hermanos. Yo hay días, les soy sincera, que el otro día, por ejemplo, estuve leyendo la Biblia, pero como quien dice, no tratando de tener esa intimidad y de extractar de la Biblia, ¿no? Y llegué al final de mi día y ese día había sido un día muy raro para mí. Había tenido muchos problemas en ese día, muchos problemas, razón por la cual no había hecho esa rutina de oraciones que yo sé hacer a la mañana, a la siesta y a la noche, que bajo a la iglesia a orar por toda la iglesia y por toda mi familia. Y ese día yo llegué a la noche y me sentía devastada. Yo dije, sí, orado, porque oré para el desayuno, oré para el almuerzo, para la merienda y cena. Son 3 comidas que hago. Y mientras cocinaba, sí oraba. Y mientras salgo a la calle tengo la costumbre, estoy todo el tiempo orando con el Señor, hablando con Él. Pero no había tenido ese momento de recluirme y estar con Él así quietito, solo con Él y escuchando que me hable. Y cuando llegó la noche me sentía diferente. Me sentía que ese día no había servido, hermanos. Porque no había tenido esa comunión con nuestro Señor. Es lo que el Señor quiere, que nosotros, así como le dedicamos tiempo a la persona que amamos, sea cual fuera, nuestros hijos, vienen las madres, los cuidan a sus hijos, porque lo amamos. Queremos que estén bien, que no les pase nada, si están enfermos nos preocupamos y todo. Tenemos ese tiempo con nuestros hijos.
El Señor también quiere ese tiempo con nosotros, esa intimidad. Pero acá desagradecidamente el primer interrogante que hace esta nación dice, ¿en qué nos amaste? Y fíjense en ustedes, queridos hermanos, que aquí el Salmo 23:5 es un texto lindo, porque el Señor acá en el versículo 2 le dice Jehová, acuérdate que Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, aborrecí a Esaú, pero amé a Jacob. Y el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué hermoso es que algún día el Señor va a poner todos esos que nos han angustiado, los van a poner, y esto se ha hablado ya, lo va a poner ahí, al frente nuestro, para que nos vean a nosotros, justificados por nuestro Dios, de todas las injusticias que en la vida nos han hecho, de todas las maldades que nos han largado, y nosotros ahí aderezados, sazonados por nuestro Dios, y los enemigos mirando todo lo que nuestro Dios hace. Pero vamos al segundo interrogante, Malaquías 1, versículos 6 y 7. Dice así, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y aquí lo cortemos al texto, lo paremos ahí. La mitad de este texto lo vamos a ver en el segundo interrogante. Fíjense que acá el Señor está haciendo una comparación sencilla, porque a veces el Señor nos hace entender con cosas sencillas de la vida. Así tenía que hablar Él antiguamente, nuestro Señor Jesucristo tenía que hablar con parábolas de la tierra, de animales, de ciervo, de comida, de árboles, para que el ser humano entienda. Asimismo ahora Dios le está haciendo esta comparación, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si entonces yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ustedes dicen que yo soy su padre y su señor, pero sin embargo están menospreciando mi nombre. Y encima preguntan, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor le dice, primero, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Fíjense, hermano, todos los detalles de la vida tienen que rondar para el bien de nuestro Dios, para honrarlo a nuestro Señor. Acá a veces no le damos importancia ni valor, ni cuidamos las cosas, decimos, bueno, es una casa más la iglesia. Todo para el Señor tiene su valor. Fíjense en que acá el Señor está valorando el pan que ofrecían. Vaya a saber qué pan ofrecían, ¿no? Que el Señor decía que era pan inmundo. Capaz que el pan que le ofrecían ellos a otros dioses, venían y después se lo ponían en la mesa al Señor. Porque hay que tener cuidado. Acá el Señor le está reclamando, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Hasta en esas cosas, hermanos, que hay que ser detallistas y cuidadosos de nuestro Dios. Todos los domingos preparo el pan matzá con extremado cuidado, hermanos. Tengo una cacerola, un bol, que no lo ocupo ya para nada, solamente para hacer el pan de la mesa del Señor. Y compro un aceite de oliva, porque el oliva es el aceite prensado fino. El primer prensado, extracción fría, ese aceite bueno para nuestro Señor. La mejor harina trato de conseguir. Y todo lo que se hace para poder representar el cuerpo de nuestro Señor tiene que ser santo. Me ha tocado participar en iglesias donde he ido a participar de la cena del Señor y había pedazos de biscuit, dulces, troceados, de esos bizcochuelos, duritos, troceados, galletitas de agua troceada, hermanos. Yo me pregunto, hermanos queridos, si esos hermanos a veces hacían la cena del Señor una vez al mes. Si hay hermanos que hacen una vez al año y hay hermanos que hacen una vez cada 3 meses la Santa Cena. ¿Por qué no esforzarse si en tanto tiempo que han tenido preparar una mesa con pan santo para nuestro Dios?
Nosotros realizamos la Santa Cena todos los domingos porque así Dios manda. Así Dios manda que los primeros días de la semana los discípulos se reunían a comer juntos, participaban de la cena, del recordatorio de su Señor que había muerto y había resucitado y se había ido a prepararle morada y que algún día iba a volver a llevarlos. Ellos se reunían y a ofrendar también el primer día de la semana. Si ellos tienen tanto tiempo, algunos, 3 meses, 1 mes, ¿no pueden ofrecerle al Señor lo mejor? Yo puedo entender en algunos lugares, hermanos queridos, donde es imposible conseguir otra cosa que no sea galleta, que hay escasez, hay hambre, hay faltante de harina y lo único que esos pobrecitos hermanos tienen son galletas. Y pueden ser en África, en Mozambique, son lugares muy pobres, hermanos. Pueden ser en la India, donde solamente, no sé, comen siempre lo mismo, entonces quizás tienen un pedazo de galleta nada más para ofrecerle a Dios. Pero en naciones como nosotros donde vivimos, Europa, América, naciones ricas donde conseguimos harina fácil, conseguimos aceite de oliva fácil, conseguimos sal fácil. ¿Entienden, hermanos? ¿Cómo no vamos a ofrecerle al Señor? ¿Y qué dice de nuestro cuerpo? Fíjense en ustedes, les voy a dejar Jeremías capítulo 48, 10 para que agenden, dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Quédense en Malaquía, agenden nomás, yo se los leo, ya los tengo escrito acá. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. O sea, maldito el que hiciere la obra de Jehová de forma perezosa, de forma floja. Eso significa indolentemente. ¿Y cuántas veces, hermanos, hacemos la obra con desgano? Venimos a la iglesia con desgano. Hay hermanos que hacen la obra del Señor indolentemente, de forma perezosa y floja. Todo lo que le ofrecen al Señor es con desgano. Voy a la iglesia desganado, si tengo que hacer un ministerio lo hago por obligación. No pongo esa alegría, ese entusiasmo. Si limpio los pisos de la casa de mi Señor, lo voy a hacer con alegría porque es la casa de mi Dios. Voy a limpiar, voy a sacar los polvos y las telas de araña con alegría de corazón, hermano, porque aquí está la presencia de mi Señor. Voy a limpiar los baños con alegría porque aquí entran mis hermanos a quien yo amo con todo mi corazón y con quien voy a pasar la eternidad con ellos. Y cada trabajo que hago, lo hago con amor, no flojo ni indolente, porque acá el profeta Jeremías dice: maldito el que hiciere la obra de esa manera perezosa, desganada. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 1: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Queridos hermanos, que a veces el pan que nosotros hoy venimos a recordar representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Señor nos pide a nosotros que nosotros nos ofrezcamos como sacrificio vivo. Acá dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, todos los días tenemos que presentar nuestro cuerpo en un culto racional, en sacrificio a nuestro Señor. Fíjense en que nosotros hacemos este recordatorio de nuestro Señor una vez a la semana, como enseña la Biblia. Pero hay algunas personas y hay una hermana en Estados Unidos que ella cuenta que siente la necesidad todos los días de hacer esto, recordar la cena del Señor. Y ella solita dice que participa, se prepara su pan y su vino y participa todos los días, porque ella siente la necesidad de recordarlo simbólicamente y con este acto al Señor todos los días. Ella lo siente así, no, la Biblia no dice que lo hagamos todos los días, pero ella lo siente así, ella quiere ofrecerle al Señor eso, recordar todos los días eso. Hermanos queridos, y nosotros, dice el Señor, que todos los días tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en un culto racional, de todos los días. ¿Cómo dice? ¿Cómo tiene que estar nuestro cuerpo? Dice: un sacrificio vivo, santo y que sea agradable a Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo estamos ofreciendo nuestro cuerpo a nuestro Dios todos los días? ¿Cuidamos que nuestra vida sea honrada, sea agradable a Dios, que vivamos en santidad?
Porque, hermanos queridos, vamos a tener problemas en la vida, en el mundo. Vivimos en un mundo muy malo y nos vamos a llenar de muchas cosas malas. Pero sin embargo acá el apóstol Pablo nos está recordando y nos está rogando, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No que lo hagas el domingo solamente, no que vengas el sábado, como hacemos nosotros, y pedimos al Señor que nos limpie, que nos purifique, para que el domingo podamos venir de manera apropiada y aprobada por nuestro Señor. Si no, dice el apóstol Pablo aquí, todos los días tienen que hacer eso, hermanos. Entonces todos los días tenemos que en nuestras casas procurar ofrecerle al Señor ese culto racional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Orando, leyendo la Biblia, hablando con Dios, pensando, meditando en su palabra. Leo la palabra y medito que el Señor me quiere enseñar. Medito en la grandeza de mi Señor. Medito en el sacrificio de mi Señor. Si vale la pena estar enojado, enojada porque me han sucedido hechos que me llevan a ponerme mal, de mal ánimo, y eso me hace olvidar del sacrificio de mi Señor. Vamos a tener problemas matrimoniales, los vamos a tener, problemas con los hijos, los vamos a tener, problemas con los padres, los vamos a tener, problemas en el trabajo vamos a tener con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros superiores, problemas en la calle con alguien lo vamos a tener, problemas con algún vecino en algún momento lo vamos a tener, problemas con un amigo algún tiempo lo vamos a tener, hoy es nuestro amigo, mañana puede no serlo. Entonces, todos los días de nuestra vida siempre va a haber alguien que nos va a molestar. Pero eso no tiene que ser un motivo para alejarnos de Dios, sino al contrario, estos problemas nos tienen que acercar a Dios. Y el recordar a mi Señor tiene que ser mayor que recordar mi problema. El acercarme al Señor y pensar en su obra, en lo que Él ha ofrecido, en lo que Él me da, en lo que Él me está preparando, tiene que ser mucho mayor a mi problemática, que todos la vamos a tener. Esto le pasaba al pueblo de Israel, por eso el Señor estaba enojado con ellos. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Si lo tenían en poco al nombre del Señor Jesucristo. Vamos al tercer interrogante, Malaquías 1:7. Es la segunda parte de este versículo que hemos leído recién. Lo leemos entero, dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El versículo 6, versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Sigamos, capítulo 2, versículo 1 al 13. Ahora pues, oh sacerdote, para vosotros este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados,
y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Fíjense, hermanos, acá el pueblo le dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Y aquí el Señor primero le plantea cómo tiene que ser un sacerdote, cómo debe estar su condición para poder ofrecer la ley para que el pueblo la reciba. La vida del sacerdote tiene que ser una vida santa, para que el pueblo pueda recibir la ley y aceptarla. Primero el Señor le recuerda eso, y después el Señor empieza a decirle, pero ustedes no han hecho así, mas vosotros habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido todo lo que el Señor dijo que no se debía corromper, que era la ley, la Biblia. Que muchos andan predicando cosas que no están en la Biblia. Que muchos andan predicando libros de hombre, pensamientos de hombre, y no la Biblia. Se apartan de la ley de Dios y predican pensamientos de hombre. Es más importante el pensamiento de un hombre que la ley de Dios. Pero acá el Señor está disgustado, está terriblemente enojado. Y fíjense en que el Señor le hace una comparación en el capítulo 1, versículo 8. Vamos allí, capítulo 1, versículo 8, y le dice, fíjense, presenta todo eso enfermo, cojo, ciego, que has venido a ofrecer acá. Dice, preséntalo pues a tu príncipe, o sea, preséntale a tu gobernador una cosa así. Vamos a ver, dice, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Vayamos a nuestro gobernador nosotros, con un animal así como el pueblo este le estaba ofreciendo. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y dicen, ¿en qué te hemos deshonrado, Señor? Están presentando lo peor, lo enfermo, lo malo, lo peor que tienen de su ganado, lo peor lo están ofreciendo a mí, que soy su Señor. Vayan, intenten y prueben de llevarle un regalo a su príncipe, a su gobernador o a su presidente en ese estado, y vamos a ver qué hace, si le recibe. Le dice el Señor, les tiene que hacer reflexionar y le compara con cosas para que entiendan. A veces yo me pregunto, hermanos, ¿por qué somos así? ¿Por qué al Señor siempre le damos lo enfermo, lo cojo, lo ciego, lo feo? ¿Por qué nosotros cuando viene el cumpleaños de cualquiera, de un vecino, de un amigo, de cualquiera, hermanos, buscamos de comprarle la mejor cosa y nos esforzamos para quedar bien? O llega el cumpleaños de nuestra madre y la queremos honrar, está muy bien. Llega el cumpleaños de nuestros hijos y lo amamos y está muy bien, hermanos. Todo eso está bien. Nuestros padres tenemos que honrarlo, nuestros hijos debemos darle lo mejor. Pero cuando le tenemos que dar a Dios, le damos lo que nos sobra cuando tenemos ganas y cuando quizás tenemos. Porque algunas personas dicen, no, yo tengo dinero para todas mis necesidades básicas.
Y dentro de las necesidades básicas están los cumpleaños, las compraditas de vanidades, ¿no? Pero cuando hay que darle a Dios ya no me alcanza, no, ya no tengo. Me alcanza lo que Dios me da, me alcanza para mis cosas, para mis necesidades, para mis prioridades, para mis amigos, mi familia. Cuando llega el cumpleaños de mi familia, los tengo que honrar, tengo que llegarle un presente, pero cuando llega el momento de que tengo que honrar a Dios, no tengo. Eso le estaba diciendo el Señor. ¿Y ustedes dicen que me han honrado a mí, ofreciéndome lo más vil? Qué triste, hermanos, ¿no? Que creemos que a Dios lo estamos engañando, que creemos que a Dios podemos mentirle, que podemos ocultarnos de un Dios que nos ve en cada acto que hacemos. Me acuerdo cuando éramos chicos, mi padre siempre elegía los mejores billetes, se sentaba con mi mamá en la mesa y ponía todo el dinero que había cobrado y separaba los mejores billetes para la ofrenda. Y nosotros íbamos felices porque íbamos con un billete nuevito a ponerlo en la ofrenda. Era una alegría para nosotros. Pero aún en esas cosas nos hacían amar a Dios. En entregarle el mejor billete, en mejor estado. Mi papá ni siquiera lo doblaba. Ponía en sobre la plata. Así extendidito los billetes. Lo de la iglesia eran billetes impecables, hermanos. Yo digo, bueno, ahora no existen los billetes tan impecables porque esa es la realidad nuestra, ¿verdad? Los billetes están medio, ¿no? Pero de todos los peores billetes, el mejorcito para nuestro Dios. Así tiene que ser, hermanos. ¿En qué hemos deshonrado, Señor, tu nombre? Bueno, llévenle lo mismo que me están ofreciendo a mí, llévenle a un príncipe, a un gobernador. Llévenle a un familiar a usted todas esas cosas que nos sirven. Vamos a ver si le recibe el regalo. ¿No es cierto? Nos gusta quedar bien con los regalos. Nos gusta que nos digan, ay, qué lindo regalo me ha hecho fulana y mengano. Y que muestren, miren lo que me ha regalado mi hijo. Una hermosa pollera, un hermoso vestido, un pantalón, esto cuesta carísimo. Nos gusta, hermanos, ser elogiados en la vida. Pero cuando le vamos a ofrecer a Dios, que nadie sepa, a nadie le interesa lo que yo pongo, a nadie le interesa de lo que yo hago. Yo hago lo que quiero, lo que puedo y como quiero y en el tiempo que puedo. Y si me sobra dinero le doy a Dios, si no, no. No sabemos que tenemos un Dios, hermano, que si el Señor ha puesto una ley en la Biblia, que debemos honrarlo con nuestras ganancias, porque del Señor es todo. El Señor va a hacer que nuestro sueldo nos alcance para honrarlo a Él. El Señor va a hacer que nuestro sueldo nos alcance y nos sobre, porque el Señor ha prometido eso y ya lo vamos a ver. Pero tenemos una mente tan pensante en nosotros, hermanos, que este pueblo no podía darse cuenta en qué estaba deshonrando a Dios. Y estaba dándole lo peor a Dios. Los peores animales que ellos tenían, iban y se los ponían ahí en sacrificio. Un becerro ciego, un becerro cojo, un becerro enfermo. Hermanos, es tremendo, ¿no? Pero así como era el pueblo de Israel, somos muchos de nosotros. Le damos lo peor a Dios. Sin hablar de dinero quizás, sin hablar de ofrendas ni diezmos. Le damos lo peor a Dios. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para estudiar, tenemos tiempo para visitar nuestros familiares, tenemos tiempo para visitar nuestros amigos y nuestras amigas, pero no tenemos tiempo para Dios. No podemos ser fieles con Dios. Nuestro culto racional, nuestra ofrenda es lo peor. Estamos cansados para Dios. Estamos agotados. Pero hay muchos cristianos que pueden hacer miles de cosas. Ir a un partido de fútbol y cansarse el cuerpo jugando y tras una pelota. Pero cuando tienen que venir a la casa de Dios, ay no, el fin de semana lo voy a dedicar para descansar. Porque trabajo, sí, pero ¿no te acuerdas que también has hecho un futbito por ahí? ¿Has hecho un partido de fútbol por ahí? ¿No te olvidas que también has ido al cumpleaños de un familiar y te has quedado hasta las 2, 3 de la mañana, 4, 5? Claro que vas a estar cansado. Si tu cuerpo lo has dedicado para todos tus deseos, para todas tus deleites, y para venir a la casa de Dios ya estás cansado, fatigado. Tienes que descansar.
Hermanos queridos, reflexionemos porque a Dios no se lo puede engañar. Aquí Dios le planteó casi un capítulo y medio hablándole de la inmundicia de su ofrenda y que Dios no iba a recibir esa ofrenda. No las voy a recibir esa ofrenda de vuestras manos, le dijo. Versículo 13, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Así que vamos a venir acá a la casa y en vano va a ser que vengamos mal dispuestos, que vengamos enojados, que vengamos forzados a la casa de Dios, que vengamos obligados, porque Dios no va a aceptar nada de nuestra vida. Va a ser heno y hojarasca, en el día del juicio va a ser cero nuestra vida. Vamos al cuarto interrogante, Malaquías capítulo 2, versículo 10 al 16. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que veía y al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Cuarto interrogante de esta nación. Cuando el Señor le estaba diciendo que no iba a aceptar más la ofrenda que ellos les traían, pero ellos dicen, ¿pero por qué? Y ahí el Señor primero les recuerda que ellos han profanado, han abominado porque se han casado con hija de Dios extraño. Y qué delicado es, hermanos, ¿no? El yugo desigual. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando buscamos compañero en la vida. Tiene que ser un yugo bien igual, hermano, porque el Señor no acepta un yugo desigual. Casarnos con alguien que ofrece a otro Dios extraño, Dios no lo acepta y le provoca indignación, la indignación que le había provocado este pueblo porque se había casado con hijas de Dios extraño. Hay mucho yugo desigual en las iglesias, hermanos. Pueden venir a la iglesia, sí, pueden venir juntitos, pero su corazón están separados. Hay mucha gente que es idólatra, adora a otros dioses, adora santos, adora vírgenes. No adoran al único Dios y verdadero, Jehová de los ejércitos. Y sin embargo vemos a los cristianos buscando ese tipo de gente. No les importa que su corazón haya idolatría, que adoren otros dioses. No le importa la carne. A mí me gusta esa persona y me voy a casar con esa persona porque me entiendo, porque tiene trabajo, tiene plata. Voy a pasarla bien, no me va a hacer faltar nada. Y no vemos que esa persona está adorando a otro Dios extraño y que Dios aborrece el yugo desigual. Por un lado, y por otro lado dice, porque no has sido leal con la mujer de vuestra juventud, o sea, con la mujer que has pactado, con la mujer que has hecho un pacto, dice, y la mujer de tu pacto, versículo 14, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, has sido desleal. Porque dice Jehová Dios de Israel, ha dicho que él aborrece, hermano, el repudio. El Señor aborrece el divorcio, hermanos. Y es algo que no se predica en las iglesias ya, es algo que no se lo tiene en cuenta. Me peleo y por cualquier pelea me quiero divorciar. Y se terminó el problema. Acá el Señor dice que aborrece el repudio, aborrece el divorcio. A no ser que sea una causa muy extremadamente justificable.
no me entiendo, tengo problemas, ya me divorcio, listo. Aborrece el divorcio. En las iglesias hay más divorciados que casados, hermanos. Qué tremendo, ¿no? En las iglesias hay más divorciados que casados. Hay más recasado, divorciado y recasado que aquel que se mantiene fiel. Me aguanto las peleas, me aguanto las injusticias y peleo orando para salvar mi matrimonio. Mi Dios me va a ayudar, yo hice un pacto con mi Dios. Voy a tratar de ser fiel, me voy a humillar. Hermanos, para salvar muchas veces tenemos que humillarnos. Para salvar un matrimonio a veces es mejor bajar la cabeza. Cuando yo un día le dije a una mujer que fui a comprar torta en una repostería y le dije que era para celebrar el aniversario de casado, de 30 años de casado, y me dice, ¿cómo hace? Yo llevo 2 añitos nomás de casado, me dice, pero me está costando. Y yo le digo, humillación y oración. Humillación y oración. En el matrimonio nunca quieren dar el brazo a torcer, ninguno los doy. Por eso a veces creemos que las batallas se las ganan queriendo tener la razón. Y a veces tenemos la razón, pero es mejor humillarse. Y al que se humilla el Señor lo ensalza a su tiempo. Hay que esperar, hay que saber esperar, hermanos. Vamos al quinto interrogante. Malaquías 2:17. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complaces, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Capítulo 3, versículo 1 al 5. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, con los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, hermanos, que aquí de vuelta están diciendo ellos, ¿en qué te hemos cansado, Dios? Porque hay momentos en que lo cansamos a Dios. Dios es paciente y misericordioso, ¿verdad? Su palabra lo dice. Dios es paciente y misericordioso y lento para la ira. Es lento, Él espera que nosotros cambiemos. Pero para que el Señor se llegue a cansar, hermanos, tiene que ser que nuestros actos lo cansan. Son actos que lo cansan. Aunque Él es paciente y que Él es misericordioso y que es lento para la ira, lo cansamos. ¿En qué? Decís, Señor, ¿en qué te hemos cansado? Y el Señor le dice, ¿acaso ustedes no están diciendo dónde está el Dios de justicia? ¿No decimos eso, hermanos? ¿Dónde está el Dios de justicia? Que sigo con esta persona, sigue siendo agresiva contra mi vida. ¿Qué le decía el Señor acá? Ya va a llegar el tiempo, ya va a llegar, que voy a descender como fuego purificador, como jabón de lavadores. Sí, va a llegar el tiempo en que voy a venir a vosotros con juicio. Claro que sí, tengan paciencia, que ya voy a juzgar a los hechiceros, a los brujos que están contra su vida, haciéndole brujería. Estamos hartos, hermano, de la brujería. Pero el Señor dice, tengan paciencia, ya voy a bajar como fuego y van a ver esos brujos, van a ver esos hechiceros, esos adúlteros que se están metiendo en donde no se tienen que meter, robando y poniendo los ojos en donde no tienen que poner los ojos. Aquellos que le están destruyendo los matrimonios, ese hombre o esa mujer que le está haciendo daño. Ya voy a bajar con justicia, dice el Señor, a todos aquellos que juran mentira
y que defraudan pagando jornales que no son justos en pagar los sueldos a sus empleados, que no tienen consideración alguna con el jornalero, con el empleado, no pagan lo justo ni a la viuda, no tienen cuidado del huérfano y hacen injusticia al extranjero. Porque esas son las cosas que Dios aborrece, que debemos tener mucho cuidado. Pero nosotros, hermanos, a veces nos enojamos y estamos todo el tiempo diciendo: Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia en mi vida, Señor? Y lo cansamos al Señor. Lo cansamos porque el Señor dice que todo tiene su tiempo acá en la tierra. Tiempo de llorar, pero también tiempo de reír. Tiempo de guerra, pero tiempo de paz también. No es que vamos a quedar toda una temporada en guerra, o toda una temporada en paz, o toda una temporada, o toda nuestra vida llorando, o toda nuestra vida riendo. No, dice el Señor, a tu llanto yo le voy a poner límite, a tu injusticia yo le voy a poner límite, pero espera, no me canses, espera, no estés diciendo: Señor, ¿cuándo? ¿Y cuándo, Señor? Que estoy harto, Señor, que no veo justicia, que estoy cansado de que esta persona me haga esto y que me tiren brujería de acá y maldad y maldiciones y hechicerías y magia y curanderismo y tarotismo. Estoy cansado, Señor, de eso. Es que todo lo hemos hecho en algún momento, porque la maldad nos satura a veces. Pero nosotros también lo saturamos a nuestro Dios, porque no creemos que hay un tiempo de justicia. Porque si nosotros creyéramos que va a haber un tiempo en que Jehová va a bajar, Jesucristo va a bajar como fuego purificador, como dice acá, como fuego purificador y como jabón de lavadores, nosotros estaríamos pacientemente esperando a Jehová. Se inclinó a mí, oyó mi clamor, decía el salmista. Pacientemente, decía el salmista, esperé a Jehová. Y Jehová se inclinó a mí, escuchó mi clamor y me sacó del lugar del lodo cenagoso. Me sacó el Señor de ese lugar de postración, de ese lugar de injusticia. Pero este pueblo lo había cansado al Señor. Vamos al segundo interrogante, Malaquías capítulo 3, versículo 7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Qué contradictorio que es el hombre, ¿no? El ser humano. Qué contradictorio, ¿no? Dios nos muestra a veces en qué pecamos y cuáles son nuestros errores y nuestra maldad, y sin embargo estamos: pero Señor, ¿en qué pecado contra ti? ¿En qué me he de volver? Tú me dices, Señor, que me vuelva de mi mal camino. ¿Cuántas veces el Señor se nos presenta en el camino porque vamos por caminos malos y te dice: vuelve de este camino porque este camino te lleva a la muerte? Y le decimos: pero Señor, ¿en qué me tengo que volver? Y el Señor te dice: te vas por camino malo, sal de ese camino, no vayas con esa compañía, no vayas a ese lugar, no te juntes con esta persona. Y a veces nos hacemos los indiferentes y decimos: ¿pero de qué hemos de volvernos, Señor? Si yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, oro, pero y el Señor te dice: vuélvete de ese mal camino, deja esa amistad mala que te está corrompiendo. A veces una sola persona nos puede hacer mucho daño, hermanos. Una sola persona. Y el Señor quiere que nos volvamos de ese camino, que lo olvidemos a ese amigo, que lo olvidemos a esa amiga. A veces un familiar. Pero nosotros decimos: pero Señor, ¿de qué me vuelvo si es mi familia? Pero esa no es tu familia, porque te está haciendo daño. Un familiar no hace daño. Un familiar hace la voluntad del Padre. Y nosotros nos tenemos que juntar con el que hace la voluntad del Padre. Por más que corra la sangre y el apellido, vuelvo a repetir. Y voy a ser reincidente en esto. Porque miles de almas se están yendo a la perdición por culpa de esta idolatría familiar, que lleva miles de almas a la condenación, miles de almas. ¿Pero en qué he hecho mal si he estado ahí visitando a mis amigos? Pero no era el momento de visitar a tu familia, a tu amigo. Este era el momento de estar en la casa de Dios, honrar a Dios. Visita a tu familia en otro momento. Cuando es el horario de la reunión, tienes que honrarlo a Dios. Pero aquí estaban ellos, haciéndose lo que no entendían. ¿En qué nos hemos de volver? El Señor le dice: si se vuelven a mí, entonces yo me volveré a ustedes.
Pero hay muchos que con prepo van a Dios y le dicen, si tú me bendices, Señor, si tú me haces esto, yo voy a volver a tu camino, voy a volver a la casa de Dios y te voy a servir, Señor. Acá Dios no le está diciendo así. Si se vuelven ustedes a mí, yo me volveré a ustedes. Pero nosotros a veces invertimos los órdenes. Tú me buscas, Señor, tú me bendices, entonces yo te busco a ti, Señor. No, ese no es el camino de Dios. Acá el Señor le está planteando bien. Si ustedes se vuelven a mí y guardan mi ley, como dice, guardan la Biblia, guardan mi palabra, la obedecen, la viven, la respetan, entonces sí, yo me volveré a ustedes. Hoy la gente está olvidada de Dios totalmente. No quieren Biblia. No quieren Biblia, hermanos. Uno le habla de la Biblia, ya está. Las eminencias religiosas están diciendo que es obsoleta la Biblia. Y la gente lo sigue. Multitudes lo siguen. Porque claro, es una eminencia religiosa. Es una eminencia religiosa. Era dicho que es obsoleta la Biblia. Bueno, la eminencia religiosa tiene más poder que la Biblia. Vamos a seguirlo, esa eminencia religiosa. No leamos la Biblia, leamos lo que ellos han escrito, los catequesis, los dogmas de ellos los leamos. Eso sí lo obedezcamos. Y ni saben lo que hay en esos catequesis. Esos catequesis capaz que van contrario a la Biblia. Pero como nunca han leído la Biblia porque le han dicho que es obsoleta, es vieja, pasada de moda, así dicen. Pasada de moda era para antes. No es eterna la Biblia para algunos. La palabra de Dios dice que es eterna. Y si la Biblia dice que es eterna es porque siempre va a tener validez. Nunca va a dejar de tener validez. Pero la gente tan ignorante, por eso la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces la gente, claro, si le han dicho que es obsoleta, ¿cómo voy a leer un libro viejo? Que ya no es para ahora, no pierdo el tiempo. No leo otra cosa, a ver qué me ofrecen. Todo lo contrario a la Biblia. Aborten, sí, aborten. Recásense, sí, recásense, divórciense, sí, divórciense. Y sí, adulterio, y bueno, ¿qué va a hacer si no andas bien con uno, andas bien con el otro? ¿Qué va? Hasta una vida de infierno. Y bueno, a ver, ¿qué otra cosa más? Homosexuales, y bueno, ¿qué va a hacer? Ellos han nacido así, homosexuales, y hay que respetar, y si ellos son felices, ¿entienden, hermanos? Porque la Biblia es vieja, claro, ya no hay que aceptarla. Vuélvanse a mí y guarden mi ley, dice el Señor. Entonces cuando ustedes se vuelvan a mí y ustedes guarden mi palabra, la obedezcan, la practiquen, la vivan, entonces yo me voy a volver a ustedes. Vamos al séptimo interrogante, hermanos queridos. Malaquías capítulo 3, desde versículo 8 al 12. Es hermoso este libro, la verdad que a mí Dios me asombró. Yo lo he leído tantas veces este libro, pero cuando Dios me dijo, focalizate en las preguntas de Malaquías, es como que era un libro nuevo, hermanos. Lo había leído tantas veces, pero Dios me dijo, fíjate en las preguntas. Y me asombré. Es maravilloso este libro, hermanos. Fuente de salvación. Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, hermanos. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Acá el Señor le dice, bueno, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Qué tremendo, ¿no? En vuestros diezmos y ofrendas, le dice el Señor. Qué tremendo, hermanos, en vuestros diezmos y ofrendas. Qué tremendo.
tremendo que haya personas que digan que no pueden diezmar, que no pueden ofrendar. Que Dios es injusto, que Dios en esta vida no va a tener para que nosotros no podamos diezmarle a Él, que es el dueño del oro y de la plata. No, las empresas donde trabajamos o las cosas que hacemos en la vida no son ellos los dueños. Todo se mueve porque Dios quiere que se mueva. Por la voluntad de Dios se mueve todo, hermanos. Y si no entendemos este principio, vamos a vivir bajo maldición. Maldito soy con maldición, dice. Malditos somos si no diezmamos y ofrendamos, hermanos. Maldito soy, dice el Señor. Porque vosotros, la nación toda, miren, toda la nación le había robado, hermanos. Toda la nación. Es que esto es contagioso, hermanos. Esto es contagioso. Empieza uno y sigue el otro y el otro y el otro y el otro. Toda la nación de Israel se había contaminado. Toda la nación le había robado a Dios. Qué tremendo, ¿no? El Señor le está diciendo, traigan los diezmos a la alfolía, a la casa. Dice, haya alimento en mi casa, en la casa de Dios, hermanos. Y probadme. El Señor encima le está diciendo, y pruébenme, hagan la prueba y pruébenme a mí si es cierto lo que le estoy diciendo. Pruébenme, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde, hermanos. La persona que diezma y ofrenda es una persona bendecida, con bendición que sobreabunda. Y vamos a la última interrogante. Malaquías 3, versículo 13 al 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. A veces, hermanos queridos, nuestras palabras son violentas contra Dios. Qué triste, ¿no? A nosotros como seres humanos no nos gustan que nos digan palabras violentas, ¿verdad? Duele, lastima el alma, las emociones, las palabras violentas. Eso hacemos con Dios. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y sigue el pueblo, ¿qué hemos hablado contra ti, Señor? ¿En qué hemos sido violentos? El Señor le recuerda y le dice, sí. Y ustedes han dicho, ¿para qué lo sirvo a Dios? ¿Qué aprovecha que yo guarde su ley? ¿En qué aprovecha que yo respete la ley de Dios? Que me porte bien en esta tierra. ¿De qué vale? Que cumpla los mandamientos, la moral de Dios. ¿De qué vale? Que no sea mentiroso, que no robe, que no hurte, que no calumnie, que no murmure, que no hable falso testimonio contra mi prójimo, que no adultere. ¿De qué vale? Si al fin y al cabo dice, los soberbios son bienaventurados, aquellos que se ensoberbecen, que no se les puede decir nunca nada, porque no reciben ninguna palabra. Si ellos son bienaventurados, los soberbios, dicen estas personas, ¿no? Y los que hacen impiedad, dice, son prosperados en la vida, encima son prosperados. Queridos hermanos, no es en vano que los sirvamos a Dios. No es en vano, hermanos, que vengamos a la casa de Dios. No es en vano que guardemos la palabra de Dios. No es en vano que la vivamos a la palabra de Dios. No es en vano, hermanos, que seamos respetuosos con Dios. Que no estemos diciéndole, Dios, ¿cuándo vas a hacer justicia? Porque yo lo veo a fulano y a mengano que no te aman, que no te sirven, que no te respetan, que no te adoran, que no te alaban, que no guardan tu palabra, que no van a la iglesia, que no hacen esto y sin embargo ellos son bienaventurados. No, hermanos, no, para todo hay tiempo, porque tenemos un Dios de toda justicia. De toda justicia, queridos hermanos. Ahora veamos la respuesta de Dios. Desde el versículo 16 hasta el final, el Señor da una respuesta
que quiero que ustedes yo hice una separación, porque todo lo anterior fueron pregunta interrogante de un pueblo enojado contra Dios, de un pueblo soberbio, altivo, que se atrevía contra el Jehová de los ejércitos, ¿no? Ahora veamos la respuesta. Ahora viene la respuesta de Dios, dice: entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán, dice el Señor, para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, hermanos, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Danzaremos, hermanos. Eso significa que vamos a danzar en la iglesia de alegría. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe. Queridos hermanos, fíjense en las bienaventuranzas que el Señor dice: aquellos que temen, aquellos que no son violentos con sus palabras, aquellos que no están diciendo ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué nos has amado? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos cansado? ¿Dónde está el Dios de mi justicia? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? No. Aquellos que temen a Jehová, dice, y que piensan en su nombre, que es sobre todo nombre. Y en ese nombre algún día, dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Llegará el día, hermanos, que vamos a hacer especial tesoro para nuestro Jehová de los ejércitos. Ya no vamos a ser menospreciados ni menoscabados acá en la tierra. No vamos a ser humillados, hermanos, ya. No. Hay un tiempo de justicia de nuestro Dios para todos aquellos que temen su nombre. Pero tenemos que esperar el día en que Él actúe. Él nos va a perdonar, dice, así como un padre perdona a un hijo que sirve. ¿Cómo no vamos a perdonar a un hijo que nos sirve y que hace una cosa mala, pero que nos sirve? A ese hijo lo vamos a perdonar, ¿verdad? Porque es un hijo bueno. Así, dice el Señor, nos va a perdonar. Todos nuestros errores, nuestros pecados nos va a perdonar. Y el Señor nos va a honrar porque nos va a tener como especial tesoro, queridos hermanos. Pero también va a llegar el día ardiente, dice, un día ardiente como un horno, dice, donde todos los soberbios, que hay que dejarlo, hermano, nos hacen daño los soberbios, porque nunca tienen culpa los soberbios. Ellos nunca hacen daño a nadie. Todos los dañan a ellos, pero ellos nunca dañan a nadie. Va a llegar el tiempo de esos soberbios que hacen maldad y se van a quedar como estopa, consumidos. Y en aquel día, dice, que vendrá, dice, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no va a dejar ni raíz ni rama. Los va a arrancar, hermano, totalmente a los soberbios. Mas vosotros, dice el Señor, los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia. ¿Estamos esperando sol de justicia, hermanos? Claro que sí. Estamos esperando sol de justicia porque nos han cansado los soberbios, nos han cansado los malos,
Nos han cansado los brujos. Nos han cansado los adúlteros que vienen a querer romper los matrimonios. Nos han cansado la gente mala, las que nos roba y no nos paga el buen salario. Son injustos, nos pagan poco. No tienen consideración ni de la viuda, ni del huérfano, ni del extranjero. Dice que van a hacer justicia y en sus alas dice que va a traer la salvación para nuestras vidas. Queridos hermanos, y nos vamos a gozar y vamos a venir a la casa del Señor y vamos a saltar como becerros en la manada. Vamos a hacer una iglesia religiosa quieta. El Espíritu de Dios nos va a llenar. Va a ser una iglesia contenta. A ver, Flor, lee ese texto que dice ahí en la pared. Yo los traeré a mi monte santo y haré que se alegren en mi casa de oración. Hermanos, ¿estamos llorando ahora? Claro que sí, venimos a la casa de Dios y derramamos lágrimas, porque es el tiempo del arrepentimiento. No es el tiempo del gozo todavía. Es un tiempo de humillación. El Señor está pidiendo humillación a su iglesia, para que así cuando nosotros nos humillemos y lloremos en la presencia del Señor, después el Señor nos trae la salvación y nos va a traer el gozo. Y cuando nosotros veamos la salvación de nuestro Dios y la justicia del sol de justicia de nuestro Dios y los malos sean estopa debajo y ceniza debajo de nuestros pies, entonces vamos a saltar de gozo y vamos a venir a la iglesia y la iglesia va a ser otra. Vamos a venir a una iglesia donde nos vamos a gozar, hermanos, desde el comienzo hasta el final. Porque así como hubo un tiempo de lloro, también tiene que venir el tiempo del gozo, hermanos. Porque Dios es justo. Pero para aquellos, dice, hollaréis a los malos, van a ser ceniza en el día en que yo actúe. Yo siento un quebrantamiento muy grande en mi alma en estos días. Yo siento que algo se aproxima, hermanos. Y no puedo sacarme, es un sufrimiento que tengo dentro de mi corazón, que algo se avecina. Algo se avecina, algo feo se avecina. Y son los juicios de Dios, hermanos. Son los juicios de Dios que ya están por caer, hermanos. Ya están por caer. Pero es necesario para que podamos disfrutar al sol de justicia, para que podamos disfrutar en la casa de Dios. Es necesario que vengan esos juicios. Pero ojalá que en la justicia de Dios no nos caiga como soberbios, sino que la justicia de Dios nos caiga como retribución justa y recompensa justa. Hermanos, vale la pena, hermano, venir a la casa de Dios. Vale la pena obedecer la palabra de Dios. Vale la pena conocerla, hermanos. Cuando uno le predica, cuando uno los exhorta, cuando uno le dice, vean esto, hagan esto, vale la pena hacer caso, hermanos. Es por nuestro bien, es por nuestra salvación, hermanos queridos. Así que bueno, Dios los bendiga, querido. Hasta aquí llega la palabra de parte de Dios. Desearía yo que ustedes sean de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Y que ninguno de estos interrogantes que habían en el pueblo de Israel estén en sus corazones ni en sus mentes. Para que puedan disfrutar en el día que Dios actúe, que va a actuar, y muy pronto recibamos la justicia de parte de Dios a todos nuestros dolores, a todas nuestras angustias, a todo nuestro sufrimiento, a esa larga espera. Hemos pasado años viendo al soberbio reírse. Hemos pasado largos años recibiendo brujerías. Dios va a decir basta, si nosotros guardamos su palabra y lo amamos a Dios y lo buscamos a Dios de todo corazón.